Hola, reciban un cordial saludo. En este video nosotros veremos lo que es el cálculo de una matriz de rigidez en coordenadas globales. ¿A qué me refiero con esto? Esto que nosotros vemos es una barra y como recordamos, tenemos aparte un sistema de coordenadas globales denominado XY. O también podría ser, si ustedes gustaran, YZ, lo que ustedes gusten. Lo importante de aquí es que tenemos que acotar que estamos trabajando en el plano. Entonces, si nosotros le asignamos condiciones de apoyo, esto era una viga. Y ya nos dedicamos en algunos videos anteriores a resolver este tipo de estructuras. Entonces, pues eso era fácil de resolver para nosotros. Simplemente era ensamblar las matrices de rigidez en coordenadas locales. No obstante, ¿qué pasa cuando nosotros ya estemos analizando marcos? Nosotros al analizar marcos, pues tendremos más o menos configuraciones de este estilo, ¿no? Que podemos tener marcos de un nivel y varias crujías, de varias crujías y varios niveles, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros habríamos determinar hasta el momento es la matriz. Bueno, y esta también es un marco así. Lo que nosotros habríamos determinar hasta el momento es la matriz de rigidez local de todos los elementos que están horizontales o que tienen una inclinación de 0 grados con respecto al eje horizontal. No obstante, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos determinar las matrices de rigidez de las columnas, que son esta de aquí y esta de aquí? Pues para empezar, van a tener de todos modos su matriz de rigidez en coordenadas locales, pero esta matriz de aquí, que tendrá este elemento, ya no la puedo sumar con esta y tampoco con esta de una forma simple como lo hice con las vigas. Para ello, y esto se lo recalco mucho de anteriores videos, yo sé que la matriz de rigidez global de toda mi estructura, en este caso para este marco, estaría dada por la suma de todas las matrices de rigidez en coordenadas globales de todos los elementos, pero a su vez yo les había dicho que esto de aquí representaba ser una matriz de transformación transpuesta por una matriz de rigidez local de ese elemento y por una matriz de transformación. Y el producto de estas tres matrices me iba a dar la matriz global de mi estructura. Y habíamos acotado que para las vigas, la matriz global de la estructura o de la viga no era otra cosa que sumar todas las matrices en coordenadas locales en las que estuviera constituida mi viga. Pero, ¿qué pasa si además de tener pues columnas que ya implican el tener que determinar una matriz de transformación transpuesta y una matriz de transformación, tuviera además contraventeos de mi estructura? Que los contraventeos pues los analizaremos como elementos tipo armadura. Es decir, un contraventeo podría estar así, podría estar así, podría estar así en el otro nivel, de esta forma, o inclusive podríamos tener contraventeos que fueran en cruz. Por decir algo, esto es lo que alcanzamos a cubrir con el temario de este curso, porque hay otros tipos de contraventeos pues que ustedes van a ver en pues nuevas tecnologías sismoresistentes, pero con que nosotros sepamos analizar esto, nos vamos a dar por bien servidos en este curso. Entonces, ya sea los elementos tipo columna, que son estos de aquí, o ya sea los elementos que son contraventeos, que son los elementos que están en diagonal, pues esos elementos implican el tener que calcular una matriz de transformación.
¿qué es lo que vamos a deducir en este video? Por principio, recordemos que una matriz de rigidez en coordenadas locales para un elemento era de tamaño 6×6 y estamos generalizando. Y en este momento no me interesa dar pues cada uno de los términos que tenía esta matriz pues en su forma que ya habíamos deducido. Únicamente recordaremos que los coeficientes eran F11, F22, F33 y F32. Y recordemos que a partir de estos coeficientes, nosotros llenábamos esta matriz de rigidez local para un elemento. Lo que sí hay que recordar es que esta matriz tenía coeficientes K11, K21, K31 y así sucesivamente hasta llenar una columna de 6 renglones. Y lo mismo tendríamos para K12, K22, K32 y así sucesivamente hasta llenar 6 renglones. Y ustedes ya pueden visualizar que los elementos que siguen son estos que les estoy escribiendo. Y pues también podíamos llenar hasta K16, podíamos llenar hasta K26, podíamos llenar hasta K36. Y el último elemento que se iba a tener era el elemento K66. Y con esto de aquí nosotros llenábamos la matriz de rigidez en coordenadas locales, que la denotaré aquí abajo. Si recordamos también el planteamiento de la ley de Hooke, nos dice que la fuerza es una rigidez por un desplazamiento. Entonces, ustedes recordarán que les había dicho que si teníamos un desplazamiento horizontal en A, se iba a ver reflejado en una fuerza horizontal en A. Déjenme mover esto para acá. También les había dicho que si teníamos un desplazamiento vertical en A, se iba a ver reflejado en una fuerza vertical en A. Si teníamos una rotación en A, se iba a ver reflejado en un momento en A. Y asimismo, si teníamos un desplazamiento horizontal en B, un desplazamiento vertical en B y una rotación en B, se iba a ver reflejado en una fuerza horizontal en B, una fuerza vertical en B y un momento en B. Esto ya era lo que habíamos acotado. Sin embargo, yo con la información que tengo de aquí, debo de ser capaz de establecer pues, esta proporción de la ley de Hooke. Entonces, estas fuerzas que tengo aquí, yo las coloco del lado izquierdo y las encierro dentro de corchetes para indicar que es un vector. Y ya tengo la fuerza, ya tengo la rigidez, pero me hace falta llenar los desplazamientos. ¿Y cuáles son esos desplazamientos? Estos valores de aquí. Por ende, así como arrastré las fuerzas, pues tendría que arrastrar los desplazamientos. Es decir, aquí tendría que poner el desplazamiento en A, aquí tendría que poner el otro desplazamiento en A, la rotación, el desplazamiento horizontal en B, el desplazamiento vertical en B y la rotación en B. Y de igual forma, yo encierro todos estos términos en un vector y ya tengo lo que es la ley de Hooke. Porque si podemos observar, esto me representa el vector de fuerzas que denominaré fuerzas ¿cómo le pondré? Fuerzas locales, se lo pondré aquí arriba. Y esto de aquí está denominado como los desplazamientos locales, ya que recordemos que cada uno de esos términos surgía de tener una barra doblemente empotrada y le iba a aplicar un desplazamiento vertical unitario. O tenía mi barra doblemente empotrada y le iba a aplicar mi desplazamiento horizontal unitario. Y tenía mis coeficientes. Y lo mismo, si tenía mi barra doblemente empotrada
y le aplicaba una rotación unitaria, y lo que hacía para este nodo lo repetía para este nodo y obtenía estos coeficientes de aquí. Eso ya lo habíamos visto. Y sí, alguien puede decir, ya habíamos denotado que el K21, el K31, el K12 y el K13 iban a ser 0. Pero les repito, de momento, nada más quédense en cualidad de esta notación. Aunque supiéramos que todos esos coeficientes están en función de F11, F22, F33 y F32. Y entonces, pues esta ecuación que ya obtuvimos aquí, que es fuerzas locales igualado a la matriz de rigidez local de un elemento, o para este caso olvidémonos de esta notación, y multiplicado por el vector de desplazamientos locales, es lo que yo voy a denominar como mi ecuación número 1. Ahora, para empezar a deducir la matriz de transformación, pensemos en nuestro plano XY, que les estoy dibujando en este momento, y sobre este plano nosotros comenzaremos nuestro análisis con una barra de inclinación que puede ser una inclinación arbitraria denominada alfa. Bueno, aquí yo tengo que, a partir de esta barra, conocer dos tipos de matrices, que es la matriz de transformación de desplazamientos y la matriz de transformación de fuerzas. Y esas matrices las voy a determinar a partir de este concepto tan simple como el tener una barra con inclinación alfa en un sistema de ejes locales, que diga en un sistema de ejes globales XY. Pues bien, para empezar a deducir la matriz de rigidez de transformación de los desplazamientos, o bueno, la matriz de transformación de los desplazamientos más fácil, yo a esta barra le voy a decir que va a tener sus propios ejes locales, es decir, va a tener su eje local X' y su eje local Y'. ¿Y qué es lo que yo puedo obtener con esa información? Pues tanto en A como en B compartimos los mismos ejes locales. Y ahora, a partir de este análisis, yo voy a centrar mi atención en el nodo A, que este de aquí es el nodo A. Entonces, como yo quiero ver cómo se transforman los desplazamientos locales a globales, lo que voy a hacer es que a mi nodo A, e inclusive voy a dibujar un poco de la barra, yo voy a mi nodo A aplicarle un desplazamiento global, el cual denomino delta XA, como la notación que ya teníamos arriba. Y este desplazamiento delta XA se verá reflejado en mis ejes locales, es decir, en X' y Y'. Y también hay que recordar que ese plano tiene una inclinación alfa. Por lo tanto, yo soy capaz de establecer que voy a tener un desplazamiento que voy a denominar UY y voy a tener un desplazamiento que voy a denominar como UX. ¿Y eso cómo lo logro? Pues a partir de un triángulo rectángulo, donde recordemos que este ángulo de aquí es recto y por trigonometría este ángulo de aquí es alfa. Por lo tanto, yo puedo establecer que mi desplazamiento UX es igual, o bueno, vamos haciéndolo pues lo más detallado posible. Yo puedo establecer a partir
del coseno de alfa, que este será igual a uy sobre delta xa. Y también puedo establecer que el seno de alfa será igual a tener, no, perdón, el coseno de alfa es ux sobre delta xa. Y el seno de alfa es uy sobre delta xa, pero con signo negativo, porque este desplazamiento uy está apuntando hacia abajo, es decir, hacia el eje menos y'. Por lo tanto, si yo despejo las cantidades de interés que son el desplazamiento en x y el desplazamiento en y, puedo denotar que ux es igual a delta xa por mi coseno de alfa, y también puedo denotar que uy será igual a menos delta xa por mi seno de alfa. Ahora, esta información me es importante, por lo que la encerraré en un rectángulo. Y así como hice este análisis al aplicar un desplazamiento horizontal en el sentido global, tengo que hacer mi análisis en el mismo nodo, es decir, este nodo tiene su eje local x', tiene el eje local menos x', tiene también el eje local y' y el eje local menos y'. Y yo tengo que aplicar un desplazamiento vertical en el sentido global, es decir, voy a tener un desplazamiento delta y de a. Y esto se va a ver reflejado. A ver, primero aquí pongo mi ángulo alfa, o lo posiciono sí, como por acá. Tendré mi ángulo alfa, y yo a partir de ese ángulo alfa debo ser capaz de dar una proyección que denominaré uy y otra proyección que denominaré ux. ¿Y dónde posiciono mi ángulo alfa? Pues si ustedes recuerdan por trigonometría, el ángulo alfa estaría posicionado aquí. Entonces, yo puedo establecer un valor para el coseno y un valor para el seno. Entonces, primero con el coseno. El coseno, como recordarán, es cateto adyacente, u subíndice y, sobre hipotenusa, delta y de a. Y también puedo establecer que el seno de alfa es cateto opuesto, u subíndice x, entre hipotenusa, delta y de a. Por lo tanto, yo vuelvo a despejar las cantidades de interés, y lo que voy a obtener es que u subíndice y es igual a delta y de a por el coseno de alfa. Y también puedo establecer que ux es delta y a por el seno de alfa. Y estas cantidades también son importantes y las colocaré al lado de las que ya había determinado. Y finalmente, así como yo aplico desplazamientos horizontales y desplazamientos verticales que están asociados al sistema global teniendo un sistema local, pues yo tendré que tener, y aquí lo ejemplificaré, pues mis respectivos ejes, tanto el global como el local. Y yo veo que voy a aplicar un desplazamiento que diga una rotación en coordenadas globales. Pero observen esto, si yo tengo mi sistema global únicamente, o tengo mi sistema local, aquí me faltó ponerle la anotación, y yo aplico una rotación aquí,
o aplico una rotación aquí, pues resultará lo mismo, porque esa rotación se hace con respecto al eje Z. Y como pueden verlo, el eje Z global está hacia adentro de su monitor y el eje Z local también está hacia adentro de su monitor. ¿Y esto a qué hace inferencia? A que la rotación con respecto al eje Z en el punto A local será igual a la rotación con respecto al eje Z global. Y esto de aquí son las formas de relacionar los desplazamientos locales con desplazamientos globales. Y asimismo puedo asociar una rotación local con una rotación global. Y observen que pues esto que hicimos, ya sea en este dibujo de aquí o este dibujo de aquí y también en este dibujo de aquí, pues representaba el nodo A, pero perfectamente lo pude haber distinguido como el nodo B, dado que, como les había explicado, por aquí arriba, tanto el nodo A como el nodo B tienen la misma orientación de los ejes locales. Por lo tanto, y aquí voy a borrar, o bueno, no borrar, pero esto de aquí ya no lo necesito. Pero esta información que yo determiné para A, perfectamente la puedo utilizar para B. Es decir, yo puedo decir que el desplazamiento global, si ustedes quieren igual por facilidad, pues acotamos que esto lo obtuve en A, esto lo obtuve en A, esto lo obtuve en A y esto lo obtuve en A. Así como pues asignamos una rotación en A y la acotamos para ese nodo, pues haremos lo mismo para los desplazamientos. Y aquí lo haremos pero para B. Es decir, todo lo que esté A lo voy a eliminar y en su lugar lo voy a reemplazar para acotar que ahora será para B. Y créanme, ustedes lo pueden comprobar, van a llegar a estas mismas expresiones si es que hacen el mismo análisis que ya hicimos. Y bueno, ¿qué yo logro hacer con esto? Pues a partir de esto yo lo puedo acomodar todo en un planteamiento matricial. Es decir, yo de alguna forma tengo que obtener un vector que sea UXA, UYA, teta Z' de A, UX de B, UY de B y teta Z' de B. Y pues esto tiene que estar igualado a otros desplazamientos para el caso que estamos viendo. ¿Y a qué son los desplazamientos iguales? A que los desplazamientos locales, como les había dicho, tienen que estar igualados a los desplazamientos globales. Entonces aquí pondré delta XA, delta YA, la rotación en A, el delta X de B, el delta Y de B y la rotación en B. Y lo que está aquí adentro es la matriz, es lo que va a conectar los desplazamientos locales con los desplazamientos globales. ¿Y de dónde obtengo la información para llenar esa matriz? A partir de estas expresiones de aquí. Primeramente vamos a analizar estos dos rectángulos. Y estos los voy a subir un poco a fin de tener más espacio. Y tengo esto de aquí. Observen esto. Centremos la atención
en el desplazamiento XA y el desplazamiento X de A. Vemos que en la matriz vamos a tener un elemento asociado al desplazamiento global en A y otro desplazamiento asociado al desplazamiento vertical en A. Y vemos que el desplazamiento global en A, tanto horizontal como vertical, ocupan las primeras dos posiciones. Por lo tanto, y recordando sus clases de álgebra lineal, pues el coseno de alfa estará posicionado aquí y el seno de alfa estará posicionado aquí. Es decir, ocuparían esas posiciones. Ya las elimino para indicar que ya las coloqué en la matriz. Y como ya no tengo ningún otro elemento, es decir, no va a estar asociado ni a la rotación en A y mucho menos a estas otras tres cantidades, lo que corresponde es llenar 4 elementos con ceros. Ahora, yo veo que el segundo elemento, es decir, mi segundo renglón de la matriz, está asociado con el desplazamiento horizontal en A y el desplazamiento vertical en A. Entonces, aquí yo voy a tener menos seno de alfa a la altura de la posición delta XA. Y voy a tener coseno de alfa asociado al desplazamiento global en A. Y como ya no tengo ningún otro elemento, el resto de la matriz la voy a llenar con ceros. Y de aquí vamos a notar que nos falta relacionar la rotación local con la rotación global. Entonces, aquí resulta muy fácil ver, que voy a tener un término relacionado con otro término. Y aquí tengo una rotación y aquí tengo una rotación. Entonces, en cuanto a desplazamiento se refieren, que son las posiciones es la columna 1, 2, 4 y 5, no voy a tener ningún elemento. Es decir, 1, 2, 4 y 5 no voy a tener ningún elemento, porque son desplazamientos y estoy relacionando rotaciones. Pero veo que el grado local A se relaciona con el grado local B. Entonces, el grado local A se relaciona con el grado global A. Entonces, para B tengo un 0 y lo único que voy a hacer es colocar aquí un 1. Porque teta de z' A multiplicado por 1, es decir, voy a multiplicar este por este, resultará ser igual a teta global de A, es este valor de aquí. Y esa igualdad es esta de aquí. Por lo tanto, ya logré posicionar mis primeros 3 renglones. Y esto pues se va a repetir. Si ustedes gustan comprobarlo para B, es decir, para estas expresiones que quedaron aquí, ustedes podrán comprobar que van a tener 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y estos términos de aquí se repiten aquí. Coseno de alfa, seno de alfa, 0, menos seno de alfa, coseno de alfa, 0, 0, 0 y 1. Y si yo quiero denotar esto en una forma más contraída, pues yo puedo denotar que mis desplazamientos, que denominaré delta y son los desplazamientos locales, será igual a mis desplazamientos globales siempre y cuando premultiplique por una matriz que, como vimos, es esta y que denominaré T. Es decir, yo obtuve la matriz de transformación y esta ecuación de aquí, como la voy a utilizar después, la voy a encerrar en un rectángulo y la denominaré la ecuación 2, que recordemos ya habíamos determinado la ecuación 1. ¿Y cuál es el siguiente paso? Calcular la matriz de rigidez, o como les había dicho, la matriz de transformación de las fuerzas. Es decir,
voy a tener mis ejes globales X, Y. Voy a tener una barra en el plano con una inclinación alfa. No va a cambiar la inclinación para este análisis. Y esta barra tiene sus propios ejes locales, X' y Y', X' y Y'. ¿Y qué es lo que me interesa de este análisis? Quiero de alguna forma encontrar una igualdad entre mis fuerzas globales con mis fuerzas locales. Entonces, eso lo voy a lograr a partir de una matriz que determinaremos a partir de aquí. Y esa matriz será conocida como la matriz de transformación transpuesta. O lo que es lo mismo, debemos de comprobar que esta matriz que tiene términos rojos, cuando la transpongamos, nos dé esta matriz de aquí. Entonces, para ello, yo voy a comenzar mi análisis a partir del nodo A. Entonces, lo que voy a tener es mi barra, o bueno, ¿cómo lo había hecho? ¿O cómo lo haré aquí? A ver, planteemos los ejes en coordenadas locales. Tiene una dirección positiva y tiene sus propios reflejos negativos. Y ahora lo que voy a hacer aquí es aplicar fuerzas en el sentido local. Es decir, aquí voy a aplicar una fuerza X en A, pero a ver, ¿cómo lo colocaré? En el nodo A voy a colocar una fuerza en el sentido X local. Entonces, si yo recuerdo, pues este ángulo de inclinación era mi ángulo alfa. Y yo a partir de ese ángulo alfa, debo de ser capaz de proyectar en una fuerza que va en el sentido global, es decir, Fxa, y una fuerza que va en el sentido... No, aquí me equivoqué, ¿no? Ya cambié los ejes. Esta proyección es Fy y esta proyección es Fxda. Y el ángulo alfa, aquí resulta más fácil de evidenciar, que es este de aquí. Entonces, pues yo tengo que determinar un valor del coseno de alfa y un valor del seno de alfa. El coseno de alfa es cateto adyacente, es decir, Fx de A entre la hipotenusa, es decir, Fx' de A. Si yo despejo la fuerza global, lo que voy a tener es que F de X de A, es decir, la fuerza global, será igual a tener F de X' de A por el coseno de alfa. Ahora, el seno de alfa es igual a tener F y de A sobre Fx' de A. Entonces, yo despejo mi numerador y obtengo que la fuerza global en A es la fuerza horizontal en el eje local, en el nodo A, por mi seno de alfa. Y estas dos relaciones de aquí me van a servir para de igual forma plantear pues un vector igualado a la multiplicación de una matriz por otro vector. Entonces los encerraré en un rectángulo. Posteriormente, lo que yo tengo que hacer es de nueva forma plantearme en mis ejes locales
con su respectivo reflejo en un sentido negativo. Y ya que yo estoy posicionado en mis ejes locales, ahora aplicaré una fuerza que sea positiva en el sentido y local. Es decir, tendría esto de aquí. Y la denominaré F y' de A. Y yo voy a recordar que esta inclinación es alfa. Y además de eso, pues tengo que tener una fuerza en el sentido global y otra fuerza en el sentido global, pero que sea vertical. Entonces, por trigonometría, mi ángulo alfa estaría posicionado aquí. Y va a resultar muy fácil ver que a partir de conocer dónde se encuentra alfa, puedo conocer el coseno de ese ángulo y el seno de ese ángulo. Entonces, el coseno de ese ángulo será el cateto adyacente, es decir, F y de A sobre F y' de A, y mi seno será F x de A sobre F y' de A. Ya obtuve estas relaciones, pero tengo que cuidar que esta sea de signo negativo, porque como vemos, va hacia la izquierda de mi eje global. Ahora, yo despejo los numeradores de ambas igualdades y me dice que la fuerza global en A es igual a F y' de A por mi coseno de alfa, y me dice que mi fuerza global horizontal en A es menos mi fuerza vertical en el sentido local por el seno de alfa. Y estas ecuaciones las voy a acomodar en una forma matricial, que inclusive las voy a arrastrar hacia acá. Arrastro esta y también voy a arrastrar esta de aquí. E intuitivamente, aunque ya no lo voy a hacer, ustedes van a poder notar que un momento aplicado en A es ese mismo momento, pero aplicado en coordenadas locales. O déjenlo acoto un poco mejor. Un momento en A, alrededor del eje Z local, o bueno, global, será igual a un momento alrededor del eje Z, pero en el eje Z local. Y yo a partir de esto debo de ser capaz de establecer mi siguiente igualdad. Mis fuerzas globales, Fx de A, o bueno, como los tengo aquí anotadas, Fx de A, Fy de A, mi momento en A con respecto al eje Z, y pues estas fuerzas, pero en el nodo B, y las voy a posicionar dentro de un vector, tienen que ser iguales a una matriz que estoy por llenar, pero multiplicado por el vector Fx' de A, Fy' de A, el momento con respecto a Z' de A, y estas fuerzas, pero en el nodo B. Y de nuevo comienzo asociando términos. A ver, primero tengo que determinar la fuerza global en A. Entonces voy a utilizar este término
y voy a utilizar este término. Entonces, yo veo que voy a tener participación con este elemento y con este elemento. Entonces, fx de a está acompañado por el coseno de alfa y aquí va el menos seno de alfa y el resto de los valores son 0. Entonces ya terminé con estos de aquí. Ahora tengo que asociar este valor de aquí y este valor de aquí. Y si yo hago la misma asociación, yo veo que voy a tener un seno de alfa que fue el utilizar este de aquí, y también voy a utilizar un coseno de alfa, y el resto de los valores son 0. Y aquí yo voy a tener un 0, 0, 1, 0, 0, 0. O lo que es lo mismo, el momento alrededor del eje Z pero global será igual al momento alrededor del eje Z local en A. Y el resto de mi matriz, si ustedes lo gustan comprobar, voy a tener 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, coseno de alfa, seno de alfa, 0, menos seno de alfa, coseno de alfa, 0, 0, 0 y 1. Y esto de aquí que ya establecí me representa que mis fuerzas globales son iguales a mis fuerzas locales siempre y cuando premultiplique por una matriz de transformación que es transpuesta. Y esta ecuación de aquí será la que yo denomine como la ecuación 3. Sí, o sea, si ustedes gustan comprobarlo, van a notar que la matriz de transformación que obtuvimos con anterioridad es esta de aquí, pero transpuesta. Pero realmente lo que me interesa en este momento es centrar mi atención en las 3 ecuaciones que ya obtuvimos, que son estas ecuaciones de aquí. Entonces, yo había repetido numeración para las primeras 2 ecuaciones, realmente esta sería la 2, pero aunque yo erróneamente le asigné un valor que no era la numeración de las ecuaciones, lo que vemos en vectores y matrices está correcto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer a partir de este momento? Primeramente, tengo que sustituir la ecuación que sería la ecuación 2 en la ecuación 1. Entonces, yo tengo mi ecuación 1, que es fuerzas locales igual a la matriz de rigidez local por mi vector de desplazamientos locales. Y esto es igual a tener la matriz de rigidez en coordenadas locales multiplicando a la matriz de transformación por un vector de desplazamientos globales. Y a esta de aquí la denominaré como la ecuación 4. Ahora, lo que yo tengo que hacer es sustituir la ecuación número 3 en la ecuación 4. Es decir, las fuerzas locales que son iguales a la matriz de rigidez en coordenadas locales por la matriz de transformación y por el vector de desplazamientos globales tiene que ser igual. No, aquí más bien me equivoqué. Es sustituir 4 en 3. Entonces, sustituyendo 4 en 3, yo voy a notar que las fuerzas locales, que las fuerzas globales
esta es la ecuación 3 la que voy a escribir, que es igual a la matriz de transformación transpuesta por el vector de fuerzas locales, también es la matriz de transformación transpuesta multiplicado por la matriz de rigidez local, por la matriz de transformación y por mis desplazamientos globales. Y esta de aquí la denominaré como la ecuación 5. Y la ecuación 5 resulta muy interesante. Y es interesante porque las fuerzas globales son iguales a tener la matriz de transformación transpuesta por la matriz de rigidez en coordenadas locales y por la matriz de transformación multiplicado al vector de desplazamientos globales. Y vean esto que ya les había puesto aquí es lo que les he venido repitiendo con anterioridad. Es decir, las fuerzas globales serán iguales a los desplazamientos globales siempre y cuando premultiplique por la matriz de rigidez global de mi estructura, que como podemos notar, esto de aquí es la matriz de rigidez global de mi estructura, que era lo que queríamos demostrar con este video y que para ello destinamos un poco más de 46 minutos. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que yo puedo analizar los elementos mecánicos de un elemento inclinado siempre y cuando yo realice esta operación. Veamos el ejemplo más sencillo, que es el de armaduras, que es el que estaremos utilizando para nuestro análisis. Entonces, a fin de no estar utilizando tantos cosenos y tantos senos, utilizaremos la notación que utiliza Hibbeler y diremos que lambda x es el coseno de alfa y esto es igual a la resta de las coordenadas de ese elemento a lo largo de x, y lambda de y será igual al seno de alfa, o lo que es lo mismo, yf menos yi sobre l, siendo para estos casos l igual a xf menos xy al cuadrado más y de f menos y de y elevado al cuadrado. Y ya nada más para aclarar, si tenemos nuestra barra y la acotamos en los nodos A y en el nodo B, pues vamos a notar que A tiene la posición xy, y B tiene la posición xf y yf. Entonces aquí vemos que esto por geometría analítica me da la longitud de mi elemento. Y si decimos que esto tiene una inclinación en alfa, pues vamos a notar que el coseno adyacente, que diga el cateto opuesto, perdón, resulta ser yf menos yi, y el cateto adyacente resulta ser xf menos xy. Por eso, a partir de estas restas de aquí y la longitud que se obtiene a partir de esto, somos capaces de establecer el valor del coseno y del seno. Entonces, bajo la notación de Hibbeler, la matriz de transformación es igual a tener lambda x menos lambda y 0, 0, 0, 0, lambda y, lambda x 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, y también tendré 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, lambda x menos lambda y 0, lambda y, lambda x 0, 0, 0 y 1. Y además, pues la matriz de transformación transpuesta es igual a tener lambda x menos lambda y 0, 0, 0 y 0, lambda y, lambda x 0, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0. Después 3 columnas y 3 renglones de puros ceros. Además voy a tener lambda x, lambda y, 0, menos lambda x, no, menos lambda y, perdón. Lambda x, 0, 0, 0 y 1. Y ya para no escribir tanto y hacer el video un poco más corto ya para ir cerrando, pues vamos a recordar que cuando tenemos los elementos de 1, esos estaban asociados a las rotaciones, pero vamos a recordar que un elemento de una armadura, en sus extremos, los momentos aseguramos que sean de 0. Es decir, aunque tuviéramos una armadura de este estilo, en cada uno de los nodos, el momento tiene que ser de 0. Por lo tanto, no vamos a tener que determinar ningún valor de la rotación. Y si no tenemos que determinar ningún valor de la rotación, esto de aquí se hace 0. También podemos tachar esta con 0, esta con 0, estos valores con 0, 0, 0, 0 y 0. Entonces la matriz de transformación queda reducida a submatrices de tamaño 2×2. Pero bueno, esta de aquí es 0, esta de aquí es 0, y esta de aquí es de tamaño 2×2. Esta matriz sí está llena, esta matriz sí está llena, y pues la de transformación será igual, ¿no? Solamente habría que transponer de aquí. Lo que yo quiero hacerles intuir es que si ustedes, y conociendo que la matriz de rigidez, pues nada más con los elementos que tienen carga axial es 1 sobre F11, 0, menos 1 sobre F11, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1 sobre F11, 0, 1 sobre F11, 0, 0 y 0 y 0. Si ustedes realizan la matriz de transformación por la matriz de rigidez en coordenadas locales y por la matriz de transformación transpuesta, no, perdón, la matriz de transformación transpuesta por la matriz de rigidez en coordenadas locales y por la matriz de transformación, pues van a tener una matriz aquí. Y esa matriz es esta matriz de aquí, que como podemos ver es de ecuación 14.16 del libro de análisis estructural. De R.C. Hibeler. Y si ustedes gustan ver cómo es que se ve la matriz de rigidez pero en el espacio, que por aquí lo tengo. Entonces, si ustedes quieren ver cómo se ve esta matriz de rigidez global en el espacio, pues pueden ver la ecuación 14-34. Y la única notación que tendría que hacer aquí es que este AE sobre L para sección variable es 1 sobre F11. Y bueno, por este video sería todo y pues ya no voy a explicar cómo hacer la deducción en el espacio porque conlleva un poco más de tiempo, pero por lo menos en la 8ª edición de este libro van a encontrar información de la matriz K global en el espacio. Si ustedes leen las páginas 570 y 571. Pero repito, en posteriores videos la matriz que ocuparemos será esta de aquí. Y esa matriz de ahí
se deduce si ustedes realizan esto de aquí, utilizando esta matriz y estas matrices que estamos viendo aquí. Bueno, por este video sería todo y el siguiente ejemplo, y el siguiente video ya es de aplicación.